2011 yo pedí que se diera la conferencia sobre la primavera árabe porque yo, más o menos, dado el trabajo que tengo y las actividades a las que me dedico, que también hago otras que no se han dicho en el currículum, que no tienen mucho que ver con estas cosas, que siempre son en el ámbito de la cultura, y me di cuenta, como otros españoles, de que esto de la primavera árabe iba a ser un impacto pues, bastante grande. Ahora no hace falta que lo entiendas porque vamos a hacer la introducción sin imágenes. Entonces, ya saben que todo empezó en Túnez, que hubo un hombre muy valiente, un chico universitario que no contaba trabajo como tal, que vendía productos ambulantes y que lo puedo apagar ahora, quien se suicidó a los bonzos, quemándose. Y aquello fue un impacto que fue muy grande, sobre todo en Egipto, un país muy relacionado con Túnez. Yo antes diría, vamos, he estado en el mes de noviembre en Túnez, ya os pondré una imagen, y hablaremos, en principio voy a ir el mes que viene, si las cosas están en estos muy candentes. Hace un mes aproximadamente yo dije que iba a haber un estallido en Túnez, lo dije en la Fundación Cultura y Progreso, porque Túnez es el país más avanzado del continente africano después de Sudáfrica. Evidentemente, si obtenemos el nivel medio de educación, cultura, sanidad, sería el primero, muy por delante del resto de los países árabes. Entonces, ahí todo eso se debe, sobre todo aquí veo que hay bastantes mujeres. La emancipación de la mujer allí era fundamental gracias a Khalid Barbuiba, quien gobernó desde la independencia en 1956, ya estuvo luchando contra los franceses, hasta 1988, donde prácticamente pues, su fin físico, pues yo pongo en el esquema que a pesar de la búsqueda de aquí intentaré seguirlo más o menos, yo creo que ayuda bastante. Vamos a poner, yo ahora he venido con retraso porque he tenido que hacer una imagen del mapa histórico de 1879 de Marruecos, lo cual explica un poco por qué esta que pones es la última y con ella clausuramos. Sí. Pues esta va a ser la otra. Que viene bien, porque veis, hay unas chicas recibiendo enseñanza, lo cual está terminantemente prohibido por la interpretación radical del Islam en Tombuctú. O sea, yo quiero acabar la conferencia con esa imagen positiva. Tengo otras alternativas. Antes de nada, pues, le pregunto al rector y a la directora del curso que a qué hora hacemos el descanso, ¿no? Pues 7:30 sería. 7:30, bien. Bueno, pues entonces os tengo que contar muchas cosas. Algunas, yo soy profesor de Historia de las Relaciones Internacionales, la asignatura de los que impacto que más me gusta. Bueno, se puede decir que todas me gustan. Y tengo una deformación profesional. Las cosas no suceden porque sí, todo tiene una explicación. Yo he tenido el mejor catedrático que ha podido tener nadie en historia contemporánea, que algunos de aquí lo habrán tenido igual, que es don José María Jover. Y don José María Jover siempre me explicaba que nunca un hecho se explica por una sola causa, es por un conjunto de causas. Entonces, todo esto ocurrió de la primavera árabe, que es una primavera árabe un poco frustrada por las últimas imágenes que tenemos, dado que los laicos han puesto los muertos, pero quienes han ganado las elecciones son los diferentes partidos islamistas, islámicos. ¿Por qué? Porque ellos tenían un partido que ha organizado la elección. Y de hecho, hubo un país, que es Argelia, que no puede haber la democracia como la entendemos, porque entonces se acaban las libertades. Es más, que ganó las elecciones por el Frente Islamista dijo aquello de muy bien, las hemos ganado, los del Frente de Liberación Nacional de Argelia, eran un partido dentro del socialismo árabe, de eso hablaremos, si queréis me preguntáis, hablamos más cosas. Pues el socialismo árabe fue una versión que se hizo al final de la colonización, puesto que es muy difícil en un todo tan grande como es el mundo musulmán, donde además los tres países de mayor población musulmana que no son árabes, donde hay una liga árabe, que hay algunos países de raza árabe relativamente pequeña, caso de Somalia, pero bueno. Y sin embargo, hubo una conmoción por la derrota que supuso la ocupación colonial. Que podemos decir que empieza obviamente en el siglo XIX. En España somos un poco más tardíos. En el año 82-84 nos establecemos en el Sáhara, por el territorio de Marruecos, que lo estábamos conmemorando en esta fecha, en 2012. Ahora, pues con la proposición que me ha hecho la SEI en su día y buscando una fecha adecuada, haremos aquí una mesa redonda sobre el centro de Melilla de los Peñones. Va a venir un Tendejal, miembro de la SEI, y
y dos ponentes que hemos sido profesores mucho tiempo de la SEI, tal es mi caso y tal es el caso del profesor Carlos Echevarría, que en fin, diré que es una eminencia y que en temas del mundo árabe, África del Norte actual es la persona más cualificada que hay en España. Por lo tanto, es un gran honor que haya sido muchos años profesor de la SEI. Además, que sustituyó a mí como profesor más joven de esta institución, de manera que eso es bastante conmigo. Bien, entonces hubo esa sensación en el mundo árabe de derrota ante la colonización. Y de hecho, cuando se supuso con ello la abolición del califato. Es decir, que Atatürk es un militar inteligente, podríamos compararle a Nasser, podríamos compararle hasta cierto punto a Ben Ali, no tanto a Boumediene, en fin. Quizás Nasser fuera el caso más significativo, y fue un hombre que quiso reformar su nación, puso el alfabeto latino, y lo que él pretendía es que Turquía entrara en la edad moderna, porque decía, más o menos, como los boers de Sudáfrica, hemos perdido estas guerras porque lo que necesitamos es más cañones, más trenes, más presas, más líneas eléctricas, es decir, el progreso del país. Y eso yo creo que lo entendió Javi Bourguiba cuando vive en Túnez, prohibió el velo islámico, aquí ya. Hoy en día prácticamente, o sea, veros aquí con el pelo largo, pues si yo he partido a unas cuantas clases en Túnez, pues no hay más de 5, 6, 7 chicas que llevan el pelo largo suelto, lo cual es bastante significativo y evidentemente un paso atrás tremendo en la sociedad más avanzada del mundo árabe, lo cual explica la conmoción que está ocurriendo ahora, y a ver si son un ejemplo, se unen los laicos, que es el ejemplo que habría en Egipto. O sea, daros cuenta cómo en Egipto las elecciones legislativas, cuando cae Mubarak, ganan por el 80% los islamistas, y cuando 8 meses después se hacen las elecciones presidenciales, ganan por 52 a 48% y pierden en el Cairo, en la gran ciudad donde estaba la Plaza de Tahrir, que fue un poco después de la muerte de Luis de Bossis en Túnez quien ha movido la primavera árabe. Una primavera árabe que puede quedarse en teoría. Entonces, yo lo propuse en su día a 6, se hizo esta conferencia, creo que fuimos pioneros en este mismo recinto, en este tema, y yo pensé que en el 12 se me llamaría, y cuál es mi sorpresa, que nadie me llamó en el 12, parece ser que el director del curso, proficiente don Fernando Sevilla, pues sabía de otras cosas, yo esperaba que doña Estela pues, me llamaría, no ocurrió así, pero como dijo Fray Luis de León, decíamos ayer, estamos aquí otra vez, gracias al rector, al nuevo equipo y al siempre eficiente Paco, por supuesto, y entonces, si las fechas lo permiten y mi disponibilidad también, espero, quizás de una forma más práctica, porque dado los días el jueves en el curso de seguridad y defensa, que sé que muchos de aquí lo han hecho o lo van a hacer, que hay una ósmosis entre ambos cursos, he explicado el Congo, el Cortán, y quiero dar una bibliografía bastante buena sobre eso, que no es fácil de encontrar. A disposición de vosotros y de la SEI está la biblioteca más documentada sobre África, que es la Fundación Sur, actualmente, antiguo Centro de Información de Educación Africanas, que está en Altai. Ahí también presentamos un libro sobre Marruecos del día 28. Creo que la fecha no coincide con la SEI, o sea que espero ver alguna de estas amables caras a las 8. Cuando aquello... Bien. Entonces, tenemos un ambicioso programa. Yo he hecho un esfuerzo para conseguir un mapa antiguo de 1879 en Marruecos. Supongo que, como siempre, habrá alguien de Marruecos aquí, o de países limítrofes. También está la doctora Buceta, que es un miembro de la SEI, pero vamos, yo tengo un mapa que voy a poner, por eso he venido con retraso, de 1879, lo cual explica pues que históricamente el Sáhara no pertenecía a Marruecos, según los propios marroquíes en su mapa oficial de 1879. Bien, siguiendo el esquema que hemos preparado para hoy, Ortega Set decía que solamente Europa se unirá por una gran crepitación del magma islámico o cuando vea aparecer la coleta de un chino por los Urales. La coleta del chino cada vez está más cerca, pero la crepitación del magma islámico ha sido tremenda. Y ya veremos, porque he podido recuperar, buscando ese mapa que no encontraba, y por eso he hecho otra transparencia ahora mismo, unas imágenes olvidadas, los más mayores, que nos acordaremos, de la guerra que perdió Gaddafi en el Chad. Primera guerra que el África negra ganó al África árabe, y a una África árabe tan armada como
Eso explica un poco los cambios que después hizo en su política. Yo creo que eso es muy importante, y en fin, lo veremos en su momento. Bueno, puede estar, ¿está? Bien, hay un mito del orientalismo. Hace pocos días decía que se ha atentado con un cuadro de Lacroix de esas huríes, de ese califato donde había ese papa, que casualidad, estamos hablando del papa cristiano, pero el papa, el califa, que luego desapareció. Marruecos es un caso especial, con los marroquíes siempre hay discusiones cuando tratamos este tema. Entonces, pues había esta ilusión a ir a estos países, a ocuparlos. Curiosamente, en algunos, por ejemplo, la extensión del imperio ruso, en los países de religión musulmana, a partir del Kazajstán, del Turkmenistán, Tayikistán, fueron conquistados con mucha facilidad. Por supuesto, tengo la ayuda, como otras veces, de don José Rodríguez, antiguo operador en el Congo, un hombre que conoce muy bien el continente africano. Bien, esto es, no sé si distingue bien que yo hablé de este cuadro. Esto parece de Fortuny, cuando la conquista de 1959-60, que se ha puesto mucho de moda, pero no es el de Fortuny, es la versión que hace Dalí del combate de Tetuán, cuando aquel mítico Real Prim pues pasó a la gloria con unos catalanes que defendían con más energía a España que los propios castellanos en aquel momento. Y además, según las crónicas, una traducción de la crónica musulmana, el caballo que lleva Prim es blanco. No entiendo por qué lo representan con caballos de todo color. Bien, paso. Bien, esto es la frase que decía nuestro amigo Soyinka, que decía: el mapa de África es como si una noche de insomnio, un sastre loco, con diferentes telas de diferentes clases, de diferentes colores, tejiera. O sea, por ejemplo, vemos, ya empezó a atacar por aquí este mapa absurdo, con esta larga prolongación. En realidad no existe, no puede haber un país así. Marruecos tenía esta forma. Y históricamente todos estos territorios pertenecían de siempre a Marruecos, hasta que a mitad del siglo XIX, por una ayuda a los rebeldes de Abdelkader, el ejército francés venció en Isli al propio ejército marroquí. En muy poco tiempo Marruecos tuvo estas dos derrotas, la de Tetuán con los españoles, la de Isli con los franceses, y se quedó así. Y después, cualquiera que sepa un poco de religión, que sabe San Agustín, nació en Hipona, o Arnaba, que es esta zona. ¿Por qué tiene este mapa inmenso Argelia y tan pequeñitos Túnez y Marruecos? Por la culpa se la echaremos a nuestros franceses, que son muy culpables de una expresión que uso mucho, que es el África Latina. Puesto que ellos han inventado esa que en principio viene como un insulto y una ofensa a los españoles hispanoamericanos de América Latina. Si alguno me pregunta, le diré sobre el origen, que no sé qué se cuenta, y lo inventó Chevalier, y además llevaron para ocupar México unos soldados, los azuagos, que eran de aquí. O sea, el ejército francés que ocupa México son azuagos árabes y la famosa legión extranjera. Bueno, pues entonces la idea de ellos era que Argelia era un departamento francés, había sido ocupado en 1830, mientras que Túnez, en disputa con Italia, lo ocupan en 1882, y el protectorado de Marruecos empieza a las mismas fechas que España, aunque Marruecos lo había convertido en el hombre enfermo de Occidente. Con lo cual vemos que Marruecos se quedó así reducido, Túnez igual, y una inmensa Argelia. Arrebataron territorios que históricamente pertenecen a Túnez, pertenecen a Marruecos, históricamente no pertenecen a Argelia. Que Argelia era una especie de virayato, dominio turco, prácticamente en la costa. Más Orán, que mucho tiempo fue parte de España, es decir, en Orán había las compañías de teatro de Alicante, siempre trabajaban en Orán, había plaza de toros, etc. Y claro, pues, ¿qué ocurre porque haya estos límites que son líneas rectas y tan extrañas? Y aquí cuento, no entra en el programa, pero ¿por qué hay esta franja tan extraña de Namibia? Es la franja de Caprivi, la Caprivi Stream, porque el canciller alemán, que sustituyó a Bismarck, se llamaba Caprivi, y negoció en 1790 un pacto con los ingleses. Los ingleses devolvían la isla Heligoland, en el Mar del Norte, que pertenecía a la casa de Hannover, que reinaba en Inglaterra, pero geográficamente es Alemania, y los alemanes entregaban la isla de Zanzíbar, que estaba aquí, a los británicos, porque ellos estaban aquí, en esta
en África Oriental Alemana, donde dos territorios, Ruanda y Burundi, fueron desgajados y entregados a Bélgica, que es otro de esa África francófona, porque se habla francés, de estos tres países, Ruanda, Burundi y el Congo, de ese invento que hacen los franceses. Ellos inventan África francófona, inventan también América Latina. Yo, desde luego, al alumno mío que diga América Latina, o me hacen sal latín o lo supero. Entonces, vemos estos mapas en estas líneas rectas. De hecho, Egipto tenía el ciudadano francés. Hay dos películas muy buenas sobre Khartoum, una de ellas interpretada por Charlton Heston, que yo recomiendo ver. Ahora, si alguno de ustedes tiene influencia con ministerios exteriores y consigue que nos dejen poner el viento de León dentro del centenario para centrar a Marruecos, en Polonia de África y Guadalupe, se lo agradecería muchísimo. Bien. Entonces, efectivamente, este Sánchez Loco hizo este mapa que se hace en la Conferencia de Berlín, 1883-84, con estos retoques de 1990 y luego los retoques de la Primera Guerra Mundial que han inventado Irak, con esa guerra tan terrible que hemos tenido hasta hace muy poco en Asia, e inventó Yugoslavia con esa guerra tribal terrible que hemos tenido en Europa. Más lo de Ruanda y Burundi, que ha sido una matanza horrorosa, de acuerdo con el tanto por ciento. En el Congo se dice que ha habido 3 millones de muertos. Si hay ocasión, tiempo y agenda, lo explicaremos aquí. Yo lo dudo, porque una semana antes decía que 2 millones, o sea que hemos pasado 1 millón en una semana. Las fechas, yo a cualquiera que hagáis una tesis o tesina, sobre los datos que se den de África, yo siempre os sugeriría que pongáis una interrogación, aunque lo haga la revista más seria que tenemos en España, que es muy fácil. Entonces, esto es un poco, vete para allá, los países árabes, donde los más poblados no son árabes, del mundo musulmán: Irán, Pakistán y, por supuesto, Indonesia. La Liga Árabe, pues son estos países que, por el caso de Somalia, pues son normalmente los países árabes, Sudán hasta cierto punto, y siempre entre los especialistas pues discutimos. Yo, cuando alguien no quiere reunir África árabe con África negra, yo digo, bien, ¿y esta línea del Sahel? ¿Quién separa? Hay un pueblo de Mauritania que llaman los moros. El caso que hemos visto hoy en día no sirve muy bien para enseñar lo de Mali, o el caso de Níger, o Chad, el mismo Sudán, en fin. Los que se consideran árabes son bastante negros. O sea, ¿quién es el guapo que trazas aquí? Aparte que los países, como Guinea Conakry, incluso Costa de Marfil, las tremendas tensiones que hay en Nigeria, y muchos países que están poblados por etnias, sobre todo en el norte, mayoritariamente musulmanes. Bien, esto es los países con sus independencias. Las primeras son los protectorados, Tunisia y Marruecos. Los franceses no esperaban que Algeria fuera independiente, incluso intentaron separarle el Sáhara, que tiene uranio, que hacía sus pruebas nucleares. Egipto se dio una independencia teórica en el 22, que no fue así. Realmente el caso más notable pues, fue el de Sudán, que se dio una independencia donde Egipto seguía con el control. De hecho, se dio un golpe de Estado contra Numeiri fue secuestrado, en fin, el que venía a hacer el golpe de Estado venía desde Londres, lo redactó Gaddafi, lo hizo aterrizar, en fin, todas estas políticas han estado bastante interrelacionadas. Y en Libia se puso una independencia. Yo os recomiendo que veáis, que quizás sea la mejor obra que ha hecho Gaddafi, que es la película de Omar Mukhtar, una gran película donde hay un italiano impalpable, que claro, no lo puede hacer un italiano, entonces lo hace un actor británico, Oliver Reed, que es la independencia de Omar Mukhtar. Entonces, claro, Italia es un país que ha perdido la guerra, aunque en mitad de la guerra mundial ha cambiado de bando, y por lo tanto sus colonias, decían que Italia, por llegar tarde al reparto colonial, y pasa un poco lo que Alemania, pues fue colonizadora de desiertos. Entonces Libia se impone la independencia en el 51 y Etiopía ya de hecho sale independiente de la Segunda Guerra Mundial y se le da un botín. El botín es Eritrea. Y la carta de la Organización de la Unidad Africana, lo cual explica el actual límite que tiene Argelia, dice que los mapas coloniales son históricamente discutibles, en algún caso absolutamente erróneos, pero cambiarlos daría lugar a mayores conflictos y mayores guerras que las que han sufrido. Y por esa razón, los mapas coloniales se dejan tal cual, con lo cual se ocasionó un terrible perjuicio a Marruecos, que se le cercenó todo este territorio. Y de la misma manera, pues ocurre que Etiopía, que es un colonizador, porque con las armas europeas se había apoderado
Adén, somalí, y también se le entrega como botín Eritrea, que ya sabéis que no ha pasado mucho, después de una guerra terrible y la intervención decisiva en la sombra de la CIA norteamericana, cuando la CIA funcionaba muy bien, no en el caso reciente de Libia en Benghazi, pues con el general Bernard Cortes, que era una de las personas más inteligentes que yo conocí en mi vida, pues dio los pasos adecuados para que Eritrea se separara de Etiopía y perdía, entonces Etiopía la salida al mar. Depende, como en el siglo XIX, otras leyes. Esta es la tumba del Mahdi, el mítico luchador en el conquistador de Khartoum, que le dice aquella frase tras los gestos, cuando interpreta al Car Gordon, le dicen al Car Gordon, pero usted no tiene miedo. Dice, yo cuando Dios repartió el miedo, me puse en la cola, pero se acabó cuando me tocaba a mí. O sea que yo no tengo miedo. Pero le dice al Mahdi, dice, yo soy parte de tu milagro, y si yo muero, tú morirás conmigo. Y es verdad, dicen que por el exceso entregaron una serie de monjas ortodoxas y no ortodoxas, y en fin, el Mahdi murió, a 14 dicen que de tifus, no mucho tiempo después. Bien, cuando los ingleses ocuparon esto, cuando el famoso Lord Kitchener, desenterraron el cadáver, le cortaron la cabeza y lo tiraron al Nilo. Claro, yo me pregunto ahora, como he visto esto, ¿qué cadáver hay aquí? Pero bueno, lo cual indica pues, que los colonialistas muchas veces no se aludieron con bromas. Adelante. Bien, este es el Turabi, que fue el secretario general de la Asociación Islámica. Yo tuve la suerte de conocerlo en los cursos de verano, igualmente también conocía a Bernard Cortes, y yo me dirigí a él y le dije, usted es Bagar. Y me miró así un poco sorprendido, y no, pues es jugar a Willy. Bueno, pues ¿cómo lo sabe usted? Bueno, yo tengo una cierta afición a África, África, total, que hicimos bastante amigos, dentro de lo que cabe. Y me dijo, ustedes los europeos nos llaman terroristas a la Confederación Islámica, pero les vamos a entregar algo que ustedes no creen. Y van a ver nuestra voluntad de paz. Y muy poco tiempo después de ese curso de verano, de la Complutense en Escorial, entregó Sudán al famoso terrorista Ilich Ramírez Carlos. O sea que este hombre cumplió. Pero luego acabó apartado del poder. Y muchas de las cosas que han pasado en Sudán es porque gente de la capacidad e inteligencia de este hombre no está. Bien. Bueno, esto vemos... por ejemplo, la riqueza fabulosa de Irak. O sea, Irak es la segunda reserva del mundo de petróleo, pero hay que hacer una salvedad. El petróleo de Irak, ya dicen que en la antigüedad de la Edad Media pasaban por aquí, por Kirkuk, por Mosul, y veían los grandes fuegos, ¿no? Era ese fuego de los gases que ardían. Pero es que este petróleo de Irak, en parte de Irán, porque la tercera reserva mundial del mundo, la gente no la sabe, pero está en Azerbaiyán, una antigua república soviética, limítrofe con Irán. Bien, pues este petróleo es un petróleo muy fácil de refinar, tiene muy poco azufre, mientras que, por ejemplo, el petróleo de esta Guinea es más caro, además hay que tener plataformas también caras para la explotación, y eso explica un poco las apetencias que hay sobre esta zona, sobre los Emiratos Árabes, sobre Qatar, Irak, Kuwait, por supuesto, Arabia Saudita, y no tanto Bahrein. ¿Por qué? Porque Bahrein se produjo una explotación en la búsqueda de agua, porque decía que Abu Bakr, el jeque le da dinero y a mí esa cola negra que saca no me interesa para nada. Si usted quiere, para usted. Pero se lo doy por una condición, que me busque otro líquido para mí más preciado, que es el de agua. Bueno, en Bahrein ya no hay petróleo, y como también más o menos ha agotado Gabón, hay países que se les ha acabado el maná, pero hay una inmensa población de los chiitas que venían de Irán, y hoy en día pues, hubiera una transición democrática, pues no las hay, perderían los sunitas árabes, ¿no?, de la Casa Real, sino que ganaban obviamente los chiitas, por eso aquí pues, obviamente no podemos hacer. Bien, aquí están una serie de Gaddafi en unas maniobras, y el problema es que ellos hacen su soberanía a la forma panárabe. Por supuesto, de Gaddafi hay que un hecho importante: los americanos estaban detrás de un golpe de Estado, porque el rey Idris no era mala persona. La verdad es que los americanos han favorecido en determinados cambios, ayudaron a un tal Fidel Castro contra un tal Batista, y luego en mucho tiempo no estaban muy contentos con lo que habían hecho. Bueno, pues aquí pasó lo mismo: esperaban un golpe de Estado, esperaban que ganara un determinado oficial, y cuál fue su sorpresa, que un joven capitán de 27 años, llamado Muammar Gaddafi, porque dio el golpe. No era el que ellos habían ayudado, ni el que esperaban. Pero estas cosas en la historia pasan. Y aquí están, pues, Gaddafi, un rey de Sudán, y Nasser. Ellos, pues, tuvieron una idea, en
este caso, yo creo que de Numeiri y Nasser, honrada, Gaddafi era un megalómano, no hace falta decir que perdió la razón, y realmente hoy en día el mejor proveedor de clientes al Tribunal Internacional de La Haya es Gaddafi. En Gabo, que también es África Latina, en este caso de Costa de Marfil, dos del Congo, Makenga y Jean-Pierre Bemba, y Taylor, que ya es del caso de Liberia, tuvo mucho que ver con el África anglófona en Sierra Leona. Y entonces, claro, yo me pregunto, ¿cuántos asesinos del mundo árabe hay en el Tribunal de La Haya? Que yo sepa, ninguno. Está Milosevic también, de Serbia, y sin embargo, pues el África Negra tiene 4 clientes ahí. Curioso. Y son 4 ayudados, pagados, financiados por Gaddafi, que es algo que hemos sabido más tarde. Bien, esto es las reuniones de Nasser con el Che Guevara. O sea, siempre los soviéticos intentaban que Cuba fuera su agente. Yo creo que, en fin, esto no entra en el programa y sería complicado hablar, que Fidel Castro estaba halagado, desde luego es un hombre inteligente. Dice Bernard Walters que cuando se reunió con él, le dijo Fidel Castro, usted y yo nos tenemos que entender bien, porque a los dos nos han educado los jesuitas. Y Bernard Walters dice que le contestó, sí, pero yo he seguido a Fidel y usted no ha seguido a Fidel a lo que nos enseñaron los jesuitas. Bien, pues probablemente ese papel de protagonista Fidel Castro se lo creyó. En parte se lo creyó también de que había un tercer mundo, la Unión Soviética era el segundo mundo, Estados Unidos el primero, pues estaba bien manejar el tercer mundo a través pues, de su cargo, pues, una serie de dictadores, muchas veces desaparecidos, a veces cruelmente asesinados. Y luego no cabe duda que el Che Guevara sí que era un hombre idealista, tenemos una experiencia muy bonita con él cuando vivió en España, y simpática y divertida, por supuesto era un hombre inteligente. Ya saben que él, con Fidel Castro, después del fracaso del papel de Moncada y la muerte de Juan Antonio Echevarría en el asalto al Palacio Palacio Nacional en La Habana, pues fueron a México y llamaron a un general español, republicano, Alberto Bayo, que tuvo una idea genial en la guerra civil de desembarco de Mallorca, pero los republicanos no le entendieron, no hicieron caso, por eso perdió la guerra, y le dijeron, general, usted ha nacido en Cuba, aunque sea un general español, por favor, necesitamos que nos enseñe. El Che es médico, yo soy abogado, y de cuestiones militares no tenemos ni idea. Él había practicado la guerrilla en Marruecos, pues fue lo que nos adelante. Yo creo que el Che era un hombre idealista, por supuesto, pero había colonial. Pero claro, Israel perdió la guerra segunda mundial, salvo en el método de la Soviet, que se defendieron como leones, cuando tuvieron armas, la cultura superior, quizás los judíos son los que más premios Nobel tienen por raza en el mundo, y claro, pues se organizan con una aviación extraordinaria, unas técnicas extraordinarias, lo cual no es óbice para que Hezbollah de los chiitas del Líbano haya interferido el sistema informático del ejército de Israel. O sea que personas inteligentes hay en todas partes del mundo. Pero cada vez que había un asesinato selectivo, y a mí lo que me duele las más, los asesinatos que ha hecho Israel, yo tengo muchos amigos judíos, tanto de Marruecos como de Israel, pero muchas veces en un lugar superpoblado como Gaza, pues cualquier bomba que se lance va a matar niños. O sea, hay que intentar no lo hacer. Ellos nos dicen que hacen asesinatos selectivos, pero bueno, y entonces viene la mierda. Que los palestinos capturan el que suponen que son informados de los israelíes, porque lo han visto con un teléfono móvil cerca de ocurrir un atentado, y entonces pues lo capturan, a veces no hay pruebas claras, y lo arrastran en una moto ahorcado de esta forma. En fin, crueldad y por los pasos. Pero no cabe duda que esas derrotas de los árabes frente a Israel pues fueron bastante demoralizantes. Bien, esto es la gran mezquita de la Meca que, al aumentar las poblaciones de estos países, Bangladesh, de Pakistán, de Turkmenistán, de Irán, de Turquía, y también, por supuesto, la población en el África Negra, convertida a la fe musulmana por el mucho dinero que a través de las cofradías, las monarquías del Golfo gastan. Y la gran mezquita se ha quedado pequeña y con una determinada compañía, que ahora diremos cuáles, se hacen unas importantes obras de ampliación. Adelante. En la gran mezquita se tomaban muchas precauciones, teóricamente no se podían llevar armas, a veces con armas blancas o con las manos. Hubo enfrentamientos entre los chiitas persas y los suníes, hubo importante número de muertos, pero de pronto, en 1979, se produce una ocupación por unos 400
ahora dirían terroristas, unos 400 islamistas, que no se sabe cómo se han introducido armas y ocupan la gran mezquita. Hay una gran conmoción, adelante. Y claro, ¿quién ha llevado esas armas? Y ocurre que había una empresa de un tal Ben Laden, que era un hombre de origen yemenita, que tenía un montón de esposas y tiene toda esta caterva de ellos. Fíjese, parecía asombroso de todos ellos, que tiene un hijo que lo tiene con una de las esposas y las otras las consideran como esclava, que es el famoso Osama. En fin, aquí están parte de los grandes financieros del mundo, incluidos Estados Unidos, que se han cambiado el apellido, ¿no? Por eso de verdad no vende mucho comercialmente en Estados Unidos. Bien, pero había un niño, aparte de todos estos, que parecía asombroso a sus hermanos, es curioso, no sé si son 50 hermanos, con tantas edades de mujeres, que hombre hizo una gran fortuna con la explotación de todas las grandes obras de la Meca y de Arabia Saudí. Ya saben quién hace lo más importante ahora, que es el ferrocarril a la Meca, los españoles, con socios de esta estación ahí. Bueno, esperemos que no vengan con esa caterva ahí. Adelante. Bien, entonces, él es muy joven, pero él, con otro hermano, de esos 50, son los que han preparado la introducción de las armas en la gran mezquita. Se dice que el ejército saudí, que luego ha sido muy reforzado, pues no tiene medios para liberar la gran mezquita y tiene que recurrir a fuerzas mercenarias profesionales francesas, que es cuando esos equipos, principalmente de ex-marines, ex-SEALs y sobre todo los muchos que tuvo Sudáfrica mientras tuvo el gobierno de la apartheid y que sabemos que en diferentes regiones del mundo aparecen. Basta. Y ocurre otra cosa más, que veremos que en su momento nadie ha analizado la relación que tenía una con otra, pero era realmente notable. Nasser, desmoralizado, porque claro, la guerra del 67 fue una tremenda derrota para fueron destruidas por las opciones, ¿saben? De Jordania, de Irak, en fin, fue una paliza tremenda, y muere y sustituye su segundo, que era el coronel Sadat. El coronel Sadat da una serie de pasos y dice que para un tal Saddam Hussein es bueno hablar de que hay que estar frente, pero que Egipto tiene 1,5 millones de hombres en armas. Después del 67 se ha ocupado la península del Sinaí, con lo cual el petróleo de Abu Rodés que nos explota Israel. Y el canal de Suez, que es la otra fuente de ingresos, es decir, la situación económica de Egipto era en aquel momento peor que la que tiene ahora. Pero claro, es que ahora tiene 30 millones de habitantes más. Bien, entonces era terrible y eso dio lugar a algunos pasos que dio Sadat. Se pasó el canal, claro, el canal lo pasan, se entierran los tanques en el 73, pero inmediatamente la reacción del entonces general Sharon es que encuentra un hueco en los lagos Apagos, pasa por unas balsas, una serie de tanques y de pronto se coloca a 101 kilómetros del Cairo. Hay un entendimiento, policía por Estados Unidos, la Unión Soviética, pero moralmente aquello fue un paso muy importante para Saddam. Y se hace un monumento, motivo de la hazaña, del paso del canal. Los pueblos árabes recuperan parte de su autoestima. Mucho les había ayudado el sistema SAM soviético de misiles antiaéreos, que limita un poco el poder aéreo de Israel, aunque luego claro, los israelitas a través de Estados Unidos van a desarrollar sus propios sistemas y ya en las batallas sobre el Líbano en los años 80, pues prácticamente hay 80 aviones sirios derribados por uno solo israelita. Es decir, que las cosas enseguida vuelven a su paso. Y ocurre que, si no recuerdo mal, el 6 de octubre de 1981, baja un poco, de una especie de camioneta acorazada, bajan 6 o 7 individuos y se dirigen a donde están las autoridades y allí, a muy poca distancia, ametrallan y matan a Sadat. O sea, no admiten que Sadat en el 79 haya llegado al entendimiento con Israel, de hecho los acuerdos de Camp y la paz, y le matan. Claro, ¿qué tenía esto que ver con la gran mezquita de la Meca? Yo hace poco lo hablé en los cursos de la granja con el diputado, hoy embajador de la India, Aristegui, que es una de las personas más calificadas del terrorismo musulmán. Lo tenía muchísimo. ¿Cómo se llamaba el jefe del comando que ocupó la Meca? Islamopol. ¿Cómo se llamaba el teniente jefe de este comando que había sustituido a sus soldados por islamistas? También que descontrolan el ejército, para un desfile militar además.
y que además llevaba al sargento Acaz, que era el campeón de tiro del ejército. Es decir, se aseguraba que las personas que querían matar en la tribuna, efectivamente las mataban. Pues se llamaba Islam Bamburi. Eran hermanos. Y nadie en el ejército egipcio, nadie en la CIA había caído en eso. Entonces, claro, se produjo una gran conmoción, porque si detrás de Islam Bamburi está el joven Ben Laden, obviamente también está detrás del asesinato Saddam. Igualmente, este es el palacio de Zanzíbar, el antiguo palacio del sultán. Hoy en día Zanzíbar está unido a la antigua Tanganica, el estado de Tanzania. Tuvieron un dirigente modélico, como Burguiba, que fue Julio Nyerere, que por cierto fue el que al mundo nos libró de Idi Amin, y yo creo que no se le ha agradecido a este país, que es modélico, donde la gente es honradísima, y qué pena que no tenga más turismo porque se lo merece. Bien, pues tanto aquí como en Nairobi hubo dos explosiones tremendas en las dos embajadas norteamericanas. Como siempre, murió bastante más gente del país que americano. El número de americanos muertos fue relativamente muy pequeño. Y también se descubrió mucho más tarde que quien estaba detrás era esa organización llamada Al-Qaeda. La base tiene mucho que ver con Al-Qaeda. Por eso cuando Al-Qaeda, o Caí, ¿no? Al-Qaeda, que es un musulmán. Por eso cuando oigo estas raras pronunciaciones que hacen en España de palabras árabes que utilizamos nosotros, me sorprende. Bien, este es un mapa publicado por Mundo Negro en 1990, que es publicado en su origen en Estados Unidos. Ve que ponen Islamistán, Euroasia, Confuciana, ¿no? Que es China, Indulán. ¿Y dónde está África Negra? Pues hubo un diplomático norteamericano que dijo: África Negra no existe. Pues quizás la puso Ben Laden en el mapa. Sí. Bien, se produce el ataque de las Torres Gemelas. Habían estudiado en unas escuelas de pilotos de Florida, donde algunos de los que, bueno, algunos que han sido malos estudiantes no han podido salir a través de la Academia General del Aire, han estudiado también en estas academias de Florida. Y claro, como los saudíes son un aliado preferencial para Estados Unidos, nadie comprobó si el origen terrorista, si eran islamistas, en absoluto. Y era un comando que prácticamente había dos o tres que manejaban los cuchillos, que eran sudaneses, pero todo el conjunto eran, incluido Aliata, todos eran egipcios y saudíes. Es decir, dos países en ese momento firmemente aliados de todos. Claro, no estaban nada contentos porque se había establecido un importante contingente militar, esto no existe porque es bien sabido, en Kuwait, perdón, en Arabia Saudita, para recuperar Kuwait, la primera guerra del Golfo. Y claro, pues si antes había habido unos enfrentamientos terribles entre Irán e Irak, ahí sí que hubo un millón de muertos, de verdad. Y recuerdo que el jefe de Estado Mayor realita ahí los sefardíes de origen español tienen que hacer carrera a las armas, por lo demás lo tienen difícil. La política normalmente la controlan los askenazis. Y Rafael Eitan, judío sefardita de origen remoto español, decía: muy bien, que se maten, que sigan así. Así decía respecto a Irak y Irán. Ocurre la Segunda Guerra del Golfo y ya después viene esta explosión que sorprende a todos los mundo. Y estos dos señores se quedan, el general de origen jamaicano y nuestro amigo Bush hijo, se quedan sorprendidos. No esperaban nada, ni el general Powell ni Bush. Esto les deja esta cara de estupor. ¿Cómo es posible que se capturen 4 aviones, 2 estrellas contra las Torres Gemelas, otro contra el Pentágono y el cuarto ya saben de dónde iba, a la Casa Blanca? Pero unos jugadores de fútbol americano se enfrentaron a los terroristas, se dieron una paliza mutuamente y el avión perdió el control los pilotos y se estrelló. Pero no llegó a estrellarse sobre la Casa Blanca como se preveía. Y este hombre, que había estado mucho tiempo en Sudán, que se recibió una serie de ataques allí, yo creo que quizás la pérdida de Turabi y estas cosas venir a alguien como Bashir, pero en fin, las amenazas de Estados Unidos, el intento de asesinato de Mubarak que tuvo lugar. Además, Mubarak, yo lo digo aquí, ya me olvidaba, dijo una frase enigmática, que era la siguiente: los que tanto miedo tenían a Sadat y por eso le mataron, más le van a aún temer después de matar. Sin embargo, la política de Mubarak en la primera época, ya saben que el largo gobierno hace que se corrompan los gobernantes, fue el de un autócrata más cariñoso. Él hacía esas elecciones, claro, en un país donde ahora parece que más del 50 o 60%, sobre todo en el campo, son partidarios del mal musulmán. Bueno, eso no está claro si en las grandes ciudades, Alejandría, Corsay o Cairo bien. Pero él se manejaba con los hermanos musulmanes, les dejaba un 20% de asientos en el Parlamento, les pagaba, no se metía mucho con la Universidad de Azhar y había un respeto. Aparentemente, el ejército egipcio es musulmán. También se supone que los más jóvenes, más islamizados.
cual, cuando hagamos las conclusiones de futuro, por ahí pueden ir las circunstancias. Bien, entonces el señor Ben Laden se va de Sudán y se refugia en el estado fallido de Afganistán. No puede haber un estado fallido. Aquí tenemos al coronel Ali Ateb, que era coronel del ejército egipcio. Este es al-Zawahiri, que es un médico, pero no son tontos ninguno de ellos. El coronel Ali Ateb murió en los bombardeos norteamericanos sobre Afganistán. Y al-Zawahiri, que es médico, hoy en día ya saben que es el jefe de Al-Qaeda, y es nada menos que sobrino de Ahmed Choukaire, el primer secretario general de la Liga Árabe, que no son ningunos tontos. Y por supuesto, los dos se supone que eran bastante más inteligentes que Ben Laden. Por lo tanto, muchas de las cosas que han pasado, la fraternidad está en estos dos, no tanto Ben Laden. Pero en fin, ya saben que ahora no solo Estados Unidos ha asesinado, sino que ha descubierto las pautas reales para asesinar a cualquier, incluso norteamericano. Bien, nos toca más de cerca el tema de, ya nos queda poco para el descanso, nos queda más de cerca el tema de aquel imperio legendario hubo en Tombuctú, que yo me ha parecido que no se ha contado, no sé por qué, en los medios de comunicación. Había un granadino, Elías al-Zahiki, que fue contratado en el Cairo en motivo de una gran peregrinación que se hizo a la Meca, y llevaba una cantidad de oro extraordinaria. Bueno, vamos a, quizás convenga, bueno, vamos a seguir unos minutos con este tema y para hacer el descanso. Entonces, este Elías al-Zahiki construyó una serie de mezquitas, de palacios de audiencia en Tombuctú, la mítica, porque suponen que esa ciudad, capital islámica, hay mejores medios que los que hay en Gao, ciudad de moda. Bueno, si digo el nombre que tiene, suena muy mal que sea en el verdadero, porque hay más insalubridad. Bien. Entonces, este imperio llega a conocimiento de los emperadores de Marruecos en el momento de los salianos, que es después de terminar la reconquista en España. Una buena parte de pobladores moriscos se han pasado a Marruecos y hay un efecto fundamental porque en 1578, en la llamada batalla de los Tres Reyes, el rey el Dajaví, el Dorado, al-Mansur, Ahmed IV al-Mansur, o sea, el llamado el victorioso, pues vence al rey de Sebastián, de Portugal, porque claro, son 80.000 contra 25.000. Y además, ¿quién se le ocurre hacer una invasión de un país musulmán en el norte de África en mes de agosto? En fin, el rey don Sebastián era un hombre muy valiente, pero muy mal. Eso vino bien a España porque 2 años después Felipe II fue rey de Portugal, fueron Felipe III, Felipe IV, y hasta 1540, 60 años de reyes españoles en Portugal. Bien. Y entonces, hay unos lugares que se llaman Mopti, la Venecia del Níger, con esta mezquita bellísima, por la otra vez si se ve mejor. La mezquita de Yené, que son una serie de paisajes. Parte de esto fue hecho por este Elías al-Zahiki o al-Zahiri granadino, músico granadino. Pero claro, era el oro almacenado tras muchos años de ser excavado en la tierra y reunido, y no era una riqueza fabulosa. Entonces los marroquíes preparan un gran ejército que habla un idioma, que es el castellano. Adelante. Y este ejército tiene 3 componentes. Portugueses prisioneros que no tienen dinero para pagar su rescate, decían que el oro de Portugal está en manos de judíos y árabes, por la batalla civil. Moriscos y una serie de renegados de las fortalezas de Ceuta, de Tánger. Algunos habían sido incluso tercios de Flandes, algunos eran de personas de musulmanes. Bueno, pues ese ejército conquista Tombuctú en 1591. Y el que sea militar recordará que cuando se sufría un ataque no se decía como ahora alarma, sino se decía arma. Y entonces corrí con la presentadora amable porque como los negros que les atacaban con arcos y flechas al atacar a la columna, que no eran más de 3.000 hombres, y conquista un imperio en varias batallas, 30.000 de hombres, pero porque llevaban armas de fuego, y lo que se decía entonces era arma. Y entonces ese pueblo, que este es su representante, el alcaide de Bemba, aquí trajimos una vez uno de ellos a
a la Sociedad Internacional, y espero traerlo antes de que acabe este curso, pues se les llaman así, los armas, y es la única tribu africana descendiente de españoles. El que tuvimos becado aquí por Jorge de Callar, que también estuvo en la FEI, aprendió español enseguida, porque decía que era la lengua de su abuelo, que muchas de las palabras eran iguales. Adelante. Bien. Estas son las puertas y construcciones del tipo de Granada que se llevaron a Tombuctú, y por eso hay tanta relación, en fin, lo que pueda dar la noticia, al contrario de lo que ha salido en el mundo en algún periódico, que el fondo andalusí se ha salvado completo. Ismael de Adén, que tuvimos aquí en la SEI, se llevó una parte y otra la salvó valientemente un chofer, como si esa parte se ha contado, me parece, en el país. Bien, y esta es la ruta que sigue, impresionante, hasta llegar a Caravara, la batalla que tiene, y toda esta serie de ciudades, Bamba, Tombuctú, Gao, Mopti, Yené, etc. Lo que llaman la curva del Níger. Entonces este grupo sigue siendo muy influyente, normalmente son los alcaldes civiles. Fueron hasta cierto punto mimados por la colonización francesa, pero la colonización francesa tenía una política general, que era siempre favorecer a los negros del sur, más fácil de asimilar, que a los diferentes grupos musulmanes. Los tuareg, los más rebeldes, los peor fulani, que hay un mito que dice que descienden de una tribu judía perdida en el desierto Sinai, y estos árabes. Pasa. Pero, bueno, no nos da tiempo de contar, pero siempre se les consideró cristianos y malos musulmanes. La parte de la destrucción de monumentos que han hecho en la lista viene por ese mito. Y luego puedo contar alguna cosa de Baralló, por ejemplo. Bien, esta es la ruta que sigue un Estado español, Cristóbal Benítez, tiene mucho que ver, porque le financió el padre Lerchundi, hizo sus dibujos, que luego el padre Lerchundi en Tánger le entregó a un tal Antonio Gaudí para hacer el proyecto de la Catedral de Tánger y misiones franciscanas. Muere el que le financiaba, el marqués de Comillas, y entonces el tal Gaudí se vuelve de Tánger a Barcelona y allí hace la Sagrada Familia. Esto yo se lo mostré al profesor Monel y me hizo el gran honor de contarlo en la visita del Papa a la Sagrada Familia. En fin, el que le interese, lo tengo publicado. Mustafa Alcalá lo ha publicado también con más detalle que yo y está dispuesto entre ustedes cuando quieran. Bien, entonces estos islamistas, que son, como se ha dicho, gente, antiguos mercenarios de Gaddafi, que una vez producido la derrota de Gaddafi, pues en un país debilitado, donde hay un golpe de Estado, donde una parte del ejército han llegado a la casa presidencial y le han pegado un bastonazo al presidente, ¿no? Imagínense que eso pasara aquí en España. Le dan un bastonazo, el pobre se va a curarse a Francia, hay un vacío de poder, y entonces claro, los islamistas dicen, bien, mientras estos negros bárbaros se pegan entre ellos, nosotros ocupamos las míticas ciudades. Porque dicen que en Tombuctú un libro valía más que el oro. Basta. Y entonces, estos grupos que van, pues aparentemente muy bien armados, son los que habían secuestrado a los cooperantes españoles en el Sáhara, a otros cooperantes españoles que iban en una marcha de vehículos que les puso bastante verde Sánchez Aragón, que dijo ese dinero se invertía mejor pagándolo directamente a los ciudadanos africanos de esos países y no haciendo turismo por el desierto. Pero bueno, entonces quizás estas personas tenían más voluntad y acabaron bastante mal. Los que fueron secuestrados, los saharauis se tomaron la justicia por su mano, en fin, bastante estos contrabandistas, que yo un poco entre comillas, de islamistas tienen poco, acabaron muertos por los propios saharauis. Y este es uno de los Mokhtar del Mokhtar, que es toda esa gente que Estados Unidos pagó en Afganistán, que venían reclutados de estos países, que luego han vuelto a sus países de procedencia y han organizado todo esto que está pasando. Adelante. Porque una época han estado al servicio de Gaddafi y cuando Gaddafi ha desaparecido, pues dicen, bueno, pues como tenemos muchas armas, todo lo que nos ha dado Gaddafi y su dinero, pues vamos a ocupar a este país. Este país hubiera sido terrible, un estado fallido, Mali, adelante, a 800 kilómetros de la frontera. Este verano se pactó una intervención mixta española y francesa. Puede ser que en su día la derrota a las urnas de Sarkozy influyera bastante. Nuestros dirigentes prudentemente dijeron que no era el momento, que España estaba económicamente mal, que había otro tipo de problemas, de dudas en el gobierno, y al final la intervención hicieron francesa. Estos son los grupos tuareg. Por supuesto, ha beneficiado la desunión de los grupos más radicales
más luego el grupo Ansar-Eddin. Uno de los tuaregs lo que querían era unificarse con los territorios tuaregs del Níger y tener la República de Azahua. Otros querían el islamismo militante, expansionista, en fin, la división entre grupos islamistas. Dos de ellos tuaregs pues, han dado lugar a la fácil victoria francesa. Como tenía yo colocado, que pena que no haya habido hoy don Enrique Fominaya, la explicación de la guerra de Marruecos en el Museo Real. Ahora no hay explicación, muchas de estas cosas, esto es lo que se llama el vuelo a la española, que a partir de anual no cayó una sola posición en poder de los rifeños, gracias al apoyo de la mesa. Normalmente se utilizaban bombas de una cierta importancia, pasa, pero no bombas con gases asfixiantes. ¿Por qué? Porque eso no tenía efecto como tenían los de artillería que caían en una trinchera, y si los soldados de la Guerra Mundial, franceses, ingleses, alemanes, no se iban corriendo, pues los gases que estaban abajo subían lentamente y les podían, incluso en muchos casos, les daban una ceguera temporal de la cual afortunadamente después se curaba. O sea, los gases no tenían los efectos terribles que luego tuvieron. Pero lanzadores de avión no. Y ocurre que se dice que España había lanzado, en ese caso yo tengo un conocido que tiene 20 hectáreas de tierra en Alhucemas, el 19 puede cultivar perfectamente, un rifeño marroquí, y en un año, porque esa estaba en el Monte Palma, donde estaban las posiciones de artillería antiaérea que al tonto derribaron a 50 aviones españoles. Por lo tanto, fue bombardeado y efectivamente allí se lanzaron gases asfixiantes. Pero el que lo hacía, Hidalgo Cisneros, que hay un documental, que lo cuenta todo muy mal, pues que no cuenta nada bien su vida, y hay unas críticas feroces, entre ellas el gran escritor Pablo Dalmases, por lo que yo estoy totalmente de acuerdo. Pues él dice que cuando lanzaba la bomba en un sitio, volvía tiempo después y seguía el mismo marroquí. ¿Por qué? Porque lanzado desde el aire se disolvía. Y porque en aquella época España solo tenía un avión, el Farmagorial, que lanzaba esas bombas de gran tamaño, pero que luego, llevando unas vajillas de un militar de Estados Unidos, salió de la pista, se abrió y ya se quedó inutilizado para siempre. Conclusión: víctimas con gases asfixiantes mínimos. Porcentaje de cánceres estudiado, el mismo que en cualquier lugar del mundo donde no se han lanzado nunca gases asfixiantes. Y el señor Zapatero, sin documentarse, sin preguntar a las personas que no sabemos de eso, le paga 100 millones en secreto a Marruecos, y doña Trinidad Jiménez, aquella señora que perdió 2 veces la posición de la República Diplomática y es ministro de Asuntos Exteriores, mandando los informes número 1 en su porción, le pide disculpas. Furioso. Hemos preguntado por muchos sitios, los 100 millones no han llegado a ningún sitio. En el primer bombardeo, no con casas, que hizo España en 1913, se construyó un gran hospital, el de Carril y el de Tuareg. Esperemos que aquí se construyan unos hospitales. En fin, los 100 millones no aparecen por ningún sitio. Desde luego, buena falta haría en España por el país. Bien, este es un mapa curioso, hecho en 1979 por Marruecos. Ellos fueron rápidamente a la mejor biblioteca que había en España, Fuente Taja, la mejor librería de estos temas, y compraron muchos libros. Fíjese que aquí no aparecen límites, que sí los hay, de Argelia con Mauritania y con Mali, precisamente. Es decir, que los marroquíes estos se callan y teóricamente estos serían los límites en la Argelia, que ahora vamos a ver con más detalle. Bien, este es el mapa que me ha hecho retrasarme a mí, porque no lo he encontrado y he tenido que hacer otra transparencia más. Este es un mapa oficial de 1879. Fíjense el mapa. Separa completamente el Sáhara. Esta es la frontera oficial de Marruecos. Aquí están los oasis de Tuat y Gurara, o sea, el origen de los Tuareg, y el de Inshallah, ¿no? Que es lo que era, las zonas discutidas de Filbin, de Bechar, que en el mapa no aparecen definidas. Estos son los territorios verdaderos de Marruecos, los que Francia se lo arrebató para pasar al Parlamento teóricamente siempre francés de Argelia, después de la victoria del ejército francés sobre el marroquí en Isli. Este es el verdadero mapa de Marruecos. Por supuesto, con este mapa, que ya me pagarían dinero si yo lo hiciera desaparecer, se demuestra que Marruecos no tiene derecho al Sáhara, pero sí estos territorios son marroquíes. Pero en fin, como lo he dicho antes, la OEA llegó a la conclusión de que arreglar estos límites territoriales tan complicados en toda África daría lugar a muchas guerras y que el mal menor es dejarlos como están. Entonces Marruecos anexionó al Sáhara y se quedó tan contento. Este es en un avión el amigo Hidalgo Cisneros, cuando fue, es curioso, su gloria y su ascenso. Luego fue general comunista, pues algunos no lo saben, jefe de la acción republicana.
en 25 militares de la República me dijo el director que como yo sabía dos personajes más desconocidos, González Zubieta, que dio Baleares, y Camacho, el secretario segundo de Hidalgo Cisneros, porque mejor hiciera esas biografías porque tenía muchos candidatos para escribir Hidalgo Cisneros. Así ha salido el documental como saben. Bien, esta es la famosa Minato Jailá, y varios saharauis ya saben que se quedó, ahora hay un nuevo mediador, que es Christopher Ross, se quedó en que iba a haber un referéndum en el Sáhara, cosa que nunca se ha hecho. No tengo que dejar de elogiar lo listísimos que han sido los representantes marroquíes, tanto Mohamed V, pero sobre todo Hassan II, y este rey de ahora no es nada tonto. Bueno, este chico ya hizo un trabajo, o sea, nada de muchos de aquí, sobre la Comunidad Europea, y el mismo Hassan II decía, yo no sería capaz de hacer una cosa igual. Entonces, Mohamed VI, que esto sería la proclamación, mi amigo Juan Juan hizo la crónica en Televisión Española, y se transmitió en directo, es muy inteligente, supongo que como su padre, Hassan II, al que por cierto, por su origen de color oscuro, la madre es una Perú también, no le dejaron entrar una vez en un exclusivo de básico. Bien, Mohamed VI es más claro, pero en fin, es tan inteligente como su padre y como su abuelo, probablemente ellos dos más todavía que el abuelo, y eso permite que en Marruecos no hay primavera. ¿Por qué? Han dejado gobernar a los islamistas moderados, pero es que este señor, teóricamente, que hay sus dudas también, y no diré por qué, es descendiente directo de Fátima Zora, la hija de Mahoma. Por lo tanto, y esto ya lo hablamos en la Fundación Cultura y Progreso, lo más parecido al califato que existió cuando el emperador turco, sultán turco, era califa, o sea, era papa, es este señor, que es rey y jefe religioso, comendador de los creyentes, como descendiente de Fátima Zora. Lo cual le da una legitimidad dinástica que evidentemente ni Mubarak, ni Ben Ali, ni Gaddafi tenían. Es bastante simple. Bien, esto es hasta qué punto en el mundo árabe está al revés, pero vamos, esto es Kuwait, pero en fin, hasta qué punto una señora así, a la que no han permitido, a la que no han permitido aprender a leer y escribir, que normalmente es analfabeta, puede votar o elegir un candidato. Es mucho para pensar, claro. Entonces, claro, la democracia es relativamente imperfecta. Ya hemos dicho que Bahrein no la va a ver porque perdería la casa reinante. Y parece ser que en Túnez, al ser un país donde son bilingües franceses perfectos, donde la gente del campo tiene una gran cultura, por cierto, muchos descendientes de nuestros moriscos, los islamistas que dominan ahora del nada, que teóricamente son moderados, tienen mucho miedo de hacer elecciones porque con la información que tiene el pueblo, ese campesino no les votaría. Pero en Egipto no, el campesino del delta, donde hay 3 cosechas, sí votará a los islamistas. Y entonces, a lo largo del país, como los hermanos musulmanes, que tienen el partido organizado mezquita y la ingente cantidad de dinero que les da la mezquita, pues hasta ahora tenían la posibilidad de ganar. Adelante. Bien, este es Ben Ali, que era un coronel de la policía, en Túnez el ejército es muy pequeño. Yo hablaba con ellos y decía, ¿cómo sabe usted cosas de nuestro país que nosotros sabemos? Bueno, es largo de contar. Pues Ben Ali era un coronel de la policía que cuando tenía ya un amante, el gran Javier Burguiba, en su actualidad, esto le pasa también a cualquiera, pues decía aquello de buenas noches, Fina, que ella se iba con ella a la cama, claro, y al día siguiente decía buenos días, Flick, está puesto en el esquema. Flick Ben Ali es el coronel y todopoderoso gobernante de Túnez desde ya la vejez de Burguiba en el 88 hasta 2011, que Bouazizi se suicida. Parece ser que como muchos autócratas empezó bien, seguramente empezó con Barak, como empezó muy bien Nasser, como empezó muy bien Saddam, pero al final su segunda mujer, una peluquera con una especie de casta y lobby familiar, por la que llevó al país a un mal lugar, ha sido las fiestas de cumpleaños que nos podemos reír de la Reina Mato, y todo eso lo llevó por mal camino. Que conste que yo he sido campeón de hockey sobre hierba español universitario con Carlos Mato a volver su hermano, ¿no? O sea que es un chiste ahora, pero tengo muchas simpatías ahora. Bien, entonces lo de Bouazizi y toda esta serie de inconvenientes pues dan lugar a que se produzca una revolución masiva. En Túnez
hay dos, yo conozco en ese país, por supuesto, hay dos clubes. El de la costa, Hamamá, Monastir, que es donde nació Urguiba, en la zona de playa, sobre todo Susa. En Susa, que lo haya visto, y si no, les recomiendo que lo vaya, que está abierto normalmente. Vamos nosotros allí como turistas, porque íbamos a dar conferencias con el Cervantes, pero bueno, no nos pusieron una pega para atrás, y una especie de portavanos, que es una maravilla. Yo sospecho que lo habrán hecho arquitectos españoles. Y yo creo que todas las grúas del boom de la construcción están allí. O sea, Túnez es un inmenso avispero de grúas y grúas por todas partes. Van a tener un batacazo con nosotros y ya veréis. Venga, dale. Porque era el país. Bien, este es el uniforme que tienen las tunecinas. Es decir, fuera de esas tres ciudades que he dicho, en la zona oriental de la costa, del Mediterráneo, hay dos uniformes de las chicas. Este, con el hijab, que están así, vamos, el 80% o 70%. Y el otro uniforme es pantalón vaquero y pelo largo suelto. No pueden llevar falda. O sea, ver una chica ahí con falda, tacón y tal, tercera europea, las hay, ¿no? No las voy a enseñar las fotos, pero bueno, pero es realmente raro. En las pobres tienen estos uniformes. Y por ejemplo, en español somos el idioma, como somos el segundo de Brasil, el segundo de Estados Unidos. En Francia todo el mundo quiere estudiar español, nadie quiere estudiar alemán, por mucho que le moleste a la señora Merkel. Y en Túnez, esta facultad, que es la de la Manuba, tiene la especialidad de los 3 años de español, 600 alumnas, a 200 por clase, y 7 chicos. Qué paraíso para los chicos, ¿no? Bueno, nada. Y son gente con un afán por ver las cosas españolas, con un conocimiento, bueno, que hablan en español realmente asombroso en algunos casos. Bien, o sea, lo cual es mérito de toda esta serie de señores tan estupendos, del Redafandi, del Turki, de los catedráticos de español, que son formidables. Bien, aquí está este autócrata, Gaddafi. Luego hemos sabido que lleva hasta peluca, es un complejo de calvo bastante curioso. Y aquí está con aquella guardia femenina tan pintoresca que se hizo. Otra vez, nuestro amigo Mubarak, que parece que la tenía ahora ya suprimida. Adelante. Por una serie de incidentes que hubo. Él pensaba, parece ser que era una razón, que en el mundo árabe no le dispararían si está rodeado de mujeres, porque no se mataría una mujer. Parece ser que eso no era así y al final ya acabó con la guardia femenina. Aparte de algunos excesos que él cometió y algunos de sus hijos también. Adelante. Aquí está una de las de la guardia, con su sable y todo. Esto no es conocido, ¿no? Supongo que algunos es la primera vez de su vida que lo ven, sobre todo los más jóvenes. Pasa. Y aquí hay una chica, piloto, un avión de estos tipo Galev, como los que usó la Serbia de Milosevic. ¿Sabes? Tienen hasta pilotos. Bien. Aunque los pilotos parece ser que fueron derribados por el incidente de los portaaviones americanos, pasa, los pilotaban serbios. Y este es el famoso monumento que hace, que lo habrán visto hace poco, cuando los sublevados tomaron Trípoli y el complejo que tenía presidencial, donde él tenía sus tiendas, pero había un sitio otro que era un poco la obsesión de Fidel Castro, nunca decir cómo está para que no le maten, ¿no? Y recibió un bombardeo, que salieron los F-111 en derrota. Desafortunadamente solo fue derribado uno de ellos, o quizás se cayó por una avería y lo pilotaba un puertorriqueño, Rivera. Y sería este F-111, que la mano pétrea de fuerte de Gaddafi, pero en fin. Dicen que hubo unas conversaciones adelante entre el padre inteligentísimo, Hafez el-Assad, con Gaddafi, y decían, estas armas que nos han dado los soviéticos no sirven de nada. Esto es un desastre, que se han derribado todo. Él llegó a decir que no había perdido ningún barco importante, pero una tripulación española de un carguero recogió 100 y pico tripulantes de un barco hundido por los norteamericanos, ¿no? Es decir, más de 100 y pico marineros no van en un guardacostas, claro. Bien, y este es el Vietnam oculto que tuvo Gaddafi. Él hizo anexiones, uniones voluntarias con todos los países, con Egipto, con Túnez, que luego se peleaban, incluso con Marruecos. Marruecos hizo esa unión, a pesar de no tener continuidad geográfica, por claro, el asunto del Sáhara, y el Chad fue su experto. Esto, yo creo que estas imágenes no las he puesto nunca aquí. Buscando lo del famoso mapa las encontré. Y esta es la franja de Usú. En el esquema hablo de que Gaddafi estaba de acuerdo con los dictadores porque hubo un pacto entre el primer ministro filo-alemán, Pierre Laval, ministro de Exteriores, Mariscal Pétain, con Mussolini. Y es que Mussolini pedía la anexión a su territorio de Libia de la franja de Ausú, que es una franja riquísima en uranio.
Entonces, aliado con la guerrilla de Puni Uidei, pues se anexionó este territorio de Gaddafi. Después hubo un tiroteo en el propio Puni Uidei, fue muerto o herido grave en Trípoli, en fin, una serie de asuntos misteriosos. Y yo creo que Brennan Wortes, que era muy inteligente, dijo: si yo con mis 3 portaaviones masacro todas las defensas antiaéreas de Egipto, de Libia, esto no es normal. Ahora bien, si unos negros del Chad derrotan a Gaddafi, esto es la mayor humillación que se le puede causar. Y utilizando las tácticas del Polisario, rodeaban las posiciones defensivas de Gaddafi, las atacaban por atrás y sistemáticamente fueron tomando todas las ciudades importantes del norte de Chad. Incluso hicieron una incursión en Fezzan, en la ciudad de Montpellier. Y estos, como quedan, tengo muchas, pero solo pongo esta, como quedan los cuerpos de los libios. Esto lo tapó más o menos Gaddafi como pudo. Adelante. Por supuesto, para los chadianos, tener esta cantidad de prisioneros libios, en fin, como aquí habrá militares como siempre, estas melenas en los soldados libios no son muy indicativas de una disciplina importante, ¿no? Probablemente muchos eran pues este grupo de mercenarios polivalentes que ha movido Gaddafi hasta las guerras de Sierra Leona y Liberia, que han sido terribles. Por eso ha dado tanta clientela a los abogados defensores del Tribunal de Crímenes de la Guerra de la Haya. Y esto es ya Gaddafi pues entrevistándose con Bemba, con Makuda, con Chuck Taylor, en fin, todos estos grupos de dirigentes africanos, los más impresentables, Robert Mugabe, a los que él ayudó con el maná fabuloso del petróleo libio. Hay una que, bueno, ahora aparecerá, espera. Bien, aquí está Gaddafi, pues con Mubarak, con la señora Merkel, con su gran amigo Berlusconi, con Sarkozy, que luego Sarkozy fue el que le dio la puntilla, ¿no? Porque los rebeldes al principio solo querían luchar ellos solos, pero cuando vieron que eran machacados por los mercenarios de Gaddafi y su fuerza aérea, al final pidieron por favor, que nos ayudes. Y fue una intervención principalmente, esta que no me habíamos puesto, está repetida. Que es, sí, ya lo he visto. Bueno, sí puede que esté alguna repetida. Entonces, los rebeldes pidieron ayuda desesperada y Gaddafi había hecho otra cosa extraordinaria. Hay un gran depósito de aguas fósiles que él hizo una obra fabulosa, también había ingenieros españoles, para llevar esa parte de agua a las ciudades más pobladas de la costa. Porque claro, cuando él da el golpe de Estado, a lo mejor Libia no llega ni a los 2 millones de habitantes, que es una población de un cierto nivel cultural, que muchos han trabajado en el extranjero, que tenía, por cierto, importante número de trabajadores de una cierta cualificación, egipcios y tunecinos, pero también gente africana, negra, que luego fue en muchos casos perseguida, incluso asesinada, porque pobrecitos los confundían con los mercenarios tuareg del ejército de Gaddafi. Y entonces hizo esta obra fabulosa, que en fin, en uno de esos túneles, luego, como saben ustedes, acabó muerto y terminó torturado. Bien, aquí está nuestro presidente del gobierno Aznar, recibiendo un regalo de un caballo que le hizo Gaddafi. O sea, él, digamos que cuando se produjo el atentado de Lockerbie y después de un tiempo entregó a los 2 responsables a que fueron condenados por Tribunal Escocés, ya saben que el avión iba a estallar en el mar, pero por una casualidad de la vida hubo un retraso y gran parte de los restos cayeron sobre Lockerbie, una población escocesa, donde algunas personas fallecidas también, pero a través de los restos pudo saberse que se adherió una bomba y entonces había un diplomático libio que había metido una maleta que luego no había embarcado, hubo las pruebas suficientes para inculpar a Gaddafi. Ahora, Gaddafi echó la culpa a los... baja un poco, baja, echó la culpa a estos terroristas, pero movió Roma con Santiago para intentar su perdón, porque uno de ellos tenía una grave enfermedad de cáncer. Y aquí está recibido por Saif el-Islam. Es decir, estamos como siempre con la frase de Foster Dall, que decía de Somoza es un hijo de perra, pero es mi hijo de perra. Este señor es un hijo de perra, pero es mi hijo de perra. Y entonces hay que ayudar lo posible para que vuelva. Y así es. Ahora, eso le permitió entrar en Occidente. Cuando se produce la sublevación, tiene lugar principalmente en Bengasi. Ahí son oriundos varios de los ministros, además 3 ministros, Jalil, Jibril, o sea, uno de ellos ministro de Justicia, y un general Yunis que no está claro su relación.
Probablemente al ver todas las tropas que mandaba el general Obeidi sublevadas en Bengasi, pues entró allí, pero nunca hubo confianza. Y luego Gaddafi hizo una cosa desastrosa, puso unas imágenes donde salía Tunis allí en Trípoli, que eran imágenes antiguas, se dieron cuenta por algunos que aparecían con él, estaban muertos, pero parte de la población pensó que Tunis había cambiado de bando. Quizás fue una de las dos por las que le mataron. Una parte de los pilotos se negaron a bombardear a los sublevados, en Bengasi, en Barda, sobre todo el clan Obeidi de esa zona, que por ser una chica estudiante en Trípoli, como algunos recordarán, estudiante de Derecho, que se llamaba Obeidi, fue asesinada. No creo que fuera hija del clan Obeidi, parece que todos los de ese clan tienen el mismo apellido. Entonces varios de los pilotos se fueron a Malta, después se ocuparon los aviones, ya se veía una descomposición realmente. Si de los oficiales más cualificados y 3 ministros se pasan a la rebeldía, por algo será. Y entre ellos, uno de los generales, Hariri, bueno, coronel en este caso, que había sido del grupo de comandantes, con su segundo Yaruz, que dio un golpe de Estado contra el rey Idris y que había estado muchos años en la cárcel. Creo que este es un nombre admirable. El caso de Libia es quizás, para mí, voy a ser, lo he explicado en mi programa para Colombia, es el más esperanzador por algunos detalles que contaremos. Pues al principio, con la cierta teoría antigua, claro, Libia es un inmenso depósito de armas, normalmente armados, con mucha vocación, la mayoría de estudiantes universitarios, mucha gente de población, adelante. Muchos eran gente que había estudiado en otros países, pues la sublevación empieza en Al-Baida, en Darna, en Tobruk, que es otro lugar que es una gran fortaleza desde tiempos de las guerras entre Rommel y Montgomery, Bengasi, que es la antigua capital real, en Ras Lanuf, que es la gran refinería, y Gaddafi resiste en Sirte al final, pero en la época del contraataque, cuando recibe armas y contrata más mercenarios, hay una ciudad que a pesar de todas las veces que fue bombardeada desde el mar, desde los aviones, no se hundieron, que eran los de Misrata. O sea que se puede decir que la fuerza de la sublevación ha sido Bengasi, Darna, Tobruk, pero especialmente Misrata. Tan es así que la unidad de élite de los guerrilleros es la brigada Misrata, que es la que luego va a tomar la ciudad del sur y es la que da muerte a Gaddafi. Es decir, tantas veces en Real pues habían perdido muchos de sus hermanos, de sus hijos, de sus padres, pues lógicamente no les hacían. Y ya llega un momento en que lo que sí hay que reconocer a la familia Gaddafi, que yo no sé si ya, o sea, debieron de creer, porque Gaddafi estaba hacía ya varios años fuera por completo de la realidad, que su pueblo iba a dar la vuelta a esta minoría de gente de Al-Qaeda, según él, y que iba a vencer, lo cual estaba fuera de adelante. Ya al final, pues los americanos utilizaron, porque esto fue el mérito de quedárselo a los británicos y a los franceses. Hubo apoyo, que la señora Chacón lo explicó, haciéndole un feo terrible al rey Juan Carlos en Cuatro Vientos, el día que se conmemoraba el centenario de la elección, y haciendo una rueda de prensa delante del rey, cosa que no se puede hacer nunca, explicando que España entraba a la guerra de Libia. Claro, España entraba en el Carlos vencedor con algún apoyo de patrullas en la costa, de suministro de combustible en el aire, etc. Y ya por los B1, los B2 hicieron algunos bombardeos sobre todas las defensas aéreas, todos los polvorines y almacenes de Gaddafi. Es decir, que la guerrilla, como ellos mismos reconocieron, de no recibir esta ayuda occidental, no hubieran podido con el superarmado ejército y con su guerra. Y aquí en este túnel, pues ya saben que murió con unos tormentos que no vamos a repetir, pero vamos, hubo esa crueldad, no era un momento excesiva, tenía que haber recapturado, haberle entregado una medalla o haberle juzgado, un megalómano que acabó así muy mal. Bien, adelante. Entonces, ahora ha venido la ministra de Libia, cuando pasó lo de la muerte de Stern, el embajador norteamericano, esto hay que contarlo. ¿Sí? ¿Cómo es posible que, perdón, el jefe de la CIA en Libia y en el norte de África, con los problemas que está pasando cerca de Egipto, esté en la embajada con una protección mínima, no tenía más de 4 o 5 marines, y que sea un secretavoces que lo sabe todo, los primeros que lo sabían a la calle? Pero el tipo de Bernard Walter estas cosas no pasan. Entonces, desde luego son unas muertes más estúpidas, que eso le pudo costar la presidencia a Obama. Y ha sido de lo más criticado. Como siempre, dentro de un tiempo saldrá un libro que lo contará con todo tipo de lujos y detalles, como he sabido gracias a la estupenda película de Tom Hanks, cómo fue todo el suministro a Afganistán. Pues esta chica dice que fue educada por la princesa y hoy en día es la ministra de Libia. Esta es la ministra de
Liberia, otro de los países donde estuvo muy implicado Gaddafi, pasa. Y la secretaria, que además se llama Suma, yo creo que también es del plan, la nueva secretaria general de la Organización de la Unidad Africana, o sea que es muy importante, y en este caso una mujer sudafricana, porque claro, Sudáfrica es el país, y además es que se ha producido una inversión del voto mayoritario francófono, que está tanto diversificado por los batazos políticos, lo que ha permitido a los anglosajones, especialmente de la entrada en la OA de Namibia y Sudáfrica, pues tener un poder muy importante. Y ahora la nueva secretaria es esta señora de la OA. Es decir, que para los islamistas tiene que ser una sorpresa ver tantas mujeres en África en puestos muy importantes. Paso. Bien, esto también es otra cosa que ha molestado mucho, una especie de variante de la libertad francesa, el Mito, que es una empresa de ropa informal, perdón, pues ha propuesto una chica de Comores, que es, ya saben que es archipiélago está en el sur, en Madagascar, también musulmán, pues hay una isla que renunció a la independencia para ser todavía colonia francesa. Vivían mejor con el colonialismo independiente, ¿no? Curioso. Entonces esto ha generado una serie de inconvenientes. Bueno, en Francia están preocupados porque la intervención en Mali tendrá tarde o temprano alguna consecuencia, como de hecho lo tuvo lo de la toma de Anamena, la central de gas, que fíjense el detalle. Breve comentario porque las cifras son demoledoras. En un sitio que trabajan 600 argelinos, muere un argelino. Que sepamos de las fuerzas de orden, seguridad civil profesional y ejército argelino que tomó aquello sangre y fuego, aunque es verdad que muchos fueron destruidos con ataques aéreos, 0 muertos. De los extranjeros que trabajan ahí, canadienses, noruegos, ingleses, franceses, creo que el número de muertos sobrepasa los 40. Y luego, de los terroristas, y eran también otros 40, todos muertos menos 3 prisioneros. Yo creo que las cifras son demoledoras. Da que pensar. Solamente, no hace falta contarlas. Las cifras hablan por sí mismas. Pero es que en Argelia no se negocia con terroristas para nada. Bien, esto es el delta de Egipto, 3 cosechas al año. La población se multiplica de forma extraordinaria. Si alguien ha tenido la suerte de ver el Egipto y el Nilo, son 10, 11 kilómetros a cada lado, y luego el delta. No hay más. O sea, es un país inmenso y con una población tremenda, por eso las antiguas ciudades de las tumbas históricas, en el cementerio que está habitado por muchas mujeres. Y, pues claro, cuando se celebran las elecciones de Mubarak, como comenté antes, Mubarak ganaba con el 90, el 25%. Pero claro, una población, en muchos casos, analfabeta. Y donde las mujeres muchas veces el que votaba era su marido. De hecho se contaba además en el Mubarak que el individuo decía, qué bien, me he ganado mucho mi gratificación porque he votado en 5 sitios diferentes. O sea, el partido de Mubarak repartía a una serie de personas, funcionarios afines, y luego el ejército ahí tiene empresas propias. El ejército es un estado dentro del estado, lo cual nos hace ver lo que puede pasar. Bien. Esto es de Etiopía, de que independía la iglesia copta, pero claro, las cifras son dudosas. Se dice que la población copta es de 6 a 8 millones. Esa variación es porque muchos han emigrado a Estados Unidos. La persecución de los cristianos ha sido furibunda y muchos han acabado marchándose a Estados Unidos. Hace poco se ha elegido al nuevo Papa, o Pope, con todos, adelante. Antes, en tiempo de Sigmund III, tuvo unas relaciones de amor y odio con Saddam. Se llevó bien, se llevó mal, y con Mubarak igual. Bien, esta es una virgen, ya ven que la apariencia, de hecho, son árabes. Son cristianos árabes, coptos, del rito ortodoxo, que es la minoría cristiana más importante. Después vienen los nestorianos de Irak y los maronitas del Líbano. La minoría cristiana más importante es un país musulmán y tiene mucho que decir. Además, controlan el comercio. Esta fue la famosa reacción de Trajir, donde una serie de individuos a caballo y camello, hay una película muy bonita que se puede ver en Camarada sobre ello, pues agreden a la multitud porque entienden que esta alteración de los revolucionarios en la plaza Trajir, muy cerca de los importantes ministerios, pues perturba el turismo y que ellos, que son los que hacen las fotos, los turistas, cerca de las pirámides, en los caballos y los camellos, son los perjudicados. Claro, toda esta situación revolucionaria que lleva ya bastante tiempo, obviamente está causando un daño
muy grande al turismo, que en parte ha ido a Túnez, ya veremos qué está pasando en este tiempo, y sobre todo el gran beneficiado de este turismo es nuestro vecino Marruecos, y Malta y otros. Bien, esto es una curiosa caricatura en la que aparece Mubarak y Tantawi, el todopoderoso jefe al que Morsi apartó del poder porque mandaba más que él. Después Musa, que es otro secretario general de la Liga Árabe, que era el candidato interpuesto de la derecha, fin, digamos, a Mubarak, y Safik. Safik ganó a Musa, lo que no estaba previsto. Safik es un general del Ejército del Aire, nuevo, joven, que no tiene contacto con la época de nepotismo y corrupción de Mubarak, que él aquí que en las elecciones perdió por los pelos con Musa, 48 contra 52%, y ganó en el Cairo, la urbe que maneja la ciudad. Es decir, que parte de los revolucionarios partidarios de el Baradei y de los laicos, y parte de los conservadores de Mubarak, seguidores de Tantawi, votaron a Safik. Enemigos entre sí, entendieron que lo peor era Morsi, los hermanos musulmanes, lo cual da a entender que Egipto ha evolucionado. Y ya hemos visto que de un 50%, un 80% de mayoría de hermanos musulmanes en el Parlamento, en las elecciones presidenciales, han estado en un tris de ganar el Safik. Esto nos da mucho que pensar. Lógicamente, la sociedad ha evolucionado y está muy arrepentida de lo que ha pasado, porque ellos han puesto los muertos para un cambio, no para cambiar la dictadura más o menos paternalista que hubo con una dictadura islamista que además puede ser inflamable. Bien, esta es la campaña de Morsi, carísima, que lo han puesto por todas partes. ¿De dónde ha salido este dinero? De los hermanos musulmanes. Pues ya saben, la haré saber. Paso. Esta es una bailarina, esto lo hacía un jefe mío, a las 4 de la tarde, ponía una chica guapa para que la gente se despertara. Pero es curioso que este grupo de personas que vivía del turismo, que tienen una cierta cultura, que han viajado al extranjero, son los enemigos mortales de Morsi. Y que además se pelean por seguir en la televisión. Adelante. Y esta es el grupo de clérigos de Quinta Bazar que manifiestan su respaldo al presidente. Claro, ellos siempre han sido un poco la ortodoxia del Islam, ese califa que no hay en Egipto, porque sí lo hay, porque en este caso es un califa, por ejemplo. Paso. Y respecto a Túnez, bien, esto es el complejo que no nos da tiempo a hablar de cuando Fidel Castro fue aquí y se unía a todos estos países, se quedó perplejo porque lo de América no era nada aplicable. Adelante. No te lo explico con eso. Esto es en la guerra de Somalia, un tanque destruido. Ahí fue unos terceros interpuestos. El agente del mundo, del segundo mundo de la Unión Soviética era Somalia, pero convenía más cambiar las tornas con Etiopía. Adelante. Y Etiopía, esta fue la revolución en el final de los 70, cuando Estados Unidos estaba desconcertado, y cuando había un señor que no era ingeniero nuclear, pero demostró ser uno de los más ineptos, que era Carter, ¿no? Recuerden que Reagan ganó. Reagan no sería tan inteligente como Carter, pero se rodeó de un equipo de asesores extraordinario, mucho mejor que los de Carter. Y decían un lema, se me ocurrió alguno de ellos pasa, esto es en Somalia, como la población después de la derrota con Etiopía, gracias a los cubanos en la guerra de Bangladesh, siempre cualquier derrota militar acaba en una tremenda crisis y hambruna. Además, en estos países, cada vez que no viene el agua la sacan muchas de Heysel, y que espera que se enfríe, que terrible, pasa. Pero la frase fue que algún muy inteligente asesor de Reagan se le ocurrió: los rusos y Khomeini quieren que gane Carter, no vote usted lo mismo que quieren los rusos y Khomeini, y que la fe asesora no Reagan. Inteligente de empleo. Bien, esto es las líneas aéreas destruidas. Nos encontramos en un estado fallido. ¿Y qué ocurre con un estado fallido? En un estado fallido viene viene la piratería. Mucho tuvo que ver con la guerra del Golfo, la presencia de los americanos, y había un gran director, que lo cito aquí en el esquema, llamado Saskin, pasa, que él era el secretario de Defensa y entendió, bueno, ¿para qué vamos a llevar estos tanques tan poderosos que esos contra Saddam Hussein para recuperar Kuwait? Llevaron pues, los cables más o menos abiertos, o no, en una población donde todos estaban armados hasta los dientes, los diferentes planes somalíes lucharon entre sí, y entonces aquel egipcio que era el secretario general de Naciones Unidas, Boutros Ghali, decía una cosa muy inteligente. En un solo día en Somalia
mueren más personas que en toda la guerra de Yugoslavia. Y fomentó que se hiciera una intervención ahí. Esa intervención que se hizo con una buena parte de las tropas de la guerra del Golfo, fueron italianos también. Nunca es inteligente a los antiguos colonizadores, por eso España no está en el Sáhara, por menos las tocó de paz, adelante. Y se produjeron pues, algunos abusos de niños por parte de cascos azules, pero la famosa Black Hawk derribado, como 3 helicópteros derribados, en realidad las pérdidas americanas fueron 18, uno se cayó, no era un oficinista, no era de tropas especiales, se cayó subiendo la escalinata del helicóptero, la escala, otro pues por falta de atenciones médicas, o sea, no fue aquello tan importante, pero asustó en un Clinton que no tenía la mentalidad de Reagan ni del Bush padre y decidió retirar las tropas cascos azules, justo cuando los pakistaníes habían dominado el país. Ya se empezaba otra vez a cultivar en la ciudad del interior, se habían abierto los puertos para recibir ayuda humanitaria, lo cual fue un error pues, realmente terrible y lo estamos pagando, porque se comenzó en un país sin Estado. Bueno, ponlo una más. Este es Mohamed Aidid, que era como Siad Barré, su rival. Eran 2 coroneles de la policía italiana, que habían estudiado en la Academia de los Carabinieri, y que uno lo tenía Barré, que era Daroz, en la cárcel, el de la Jawille, y lo soltó justo cuando la guerra de Etiopía. Lo único que hizo fue enfrentarse a él. Y en la guerra de todos contra todos, luego lo bajaba con estos Hammer, eran pobrecitos soldados americanos que iban aquí, sin ningún tipo de blindaje, aquí se lo ocurrió. Aquello se hizo bastante mal, y allí con muy poco tiempo fueron derribados hasta el Blajao, que tampoco es un helicóptero con determinadas medidas, pero ya se ha mejorado bastante. Y por un pequeño número de muertos se dejó un país abandonado a su suerte, lo cual ha sido pues, una hambruna terrible, unas carencias humanitarias terribles, y a mí lo que me da más pena es hacer chicas tan guapas, cooperantes españolas en la frontera de Kenia con Somalia, raptadas hace muchos años, perdón, hace 2 años por lo menos, que nadie sabe nada de ellas. Recuerdo lo que pasó con el Alacrana, y había un compañero de colegio, el Santa María González, Nicolás Martincitos, que era el embajador de Kenia, que consiguió muy bien que se rescataran. No sé por qué estas chicas se dejaron a su suerte. Bueno, pon la última imagen y pasamos al coloquio. La última era la que te dije, la de la clase de las chicas. Tengo unas de Liberia, pero bueno, ya la dejaré mostrar otra por su intervención. Claro, las tienes unidas por aquí y la gente ve. Yo quiero acabar con esto, que es unas chicas en Tombuktu recibiendo las enseñanzas, porque ¿por qué las mujeres no van a estudiar? Vamos a permitir que una minoría islamista nos gobierne el mundo, que muchas veces esto es por culpa de que tienen poder de Estados Unidos y de Francia y de las potencias importantes militarmente hablando, porque decía un profesor mío, Manuel Medina Ortega, que fue luego diputado socialista y procedía a la derecha de la Falange, como tantos, pero bueno, decía que muchas veces en el Consejo de Seguridad había 5 países que tenían el derecho de veto. Había ya más países de esos 5 que tenían las bombas atómicas, pero eran los países que podían proyectar su fuerza. Y en este caso Estados Unidos, con su número importante de portaaviones, no sé si tiene 7, 8 portaaviones o 10, pues claro, con ese número tan importante puede proyectar su fuerza. Pues gracias a que en algún momento un uso limitado de Francia, porque para evitar los errores cometidos en Irak y Afganistán, ha dicho, no, yo intervengo ahí y me voy, se quedaron las tropas de intervención, nigerianas, nigerinas, de Chad y de Mali. Pues gracias a ello las mujeres pueden volver a estudiar y que haya una cierta igualdad de sexos que luego la aplicación regulista del Islam lo prohíbe. Y con eso terminamos aquí y pasamos a la